en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis, alborozados en la revelación de su gloria. Dichosos de vosotros, si sois injuriados por el nombre de Cristo, pues el Espíritu de gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Sáname porque he pecado contra ti. Sáname porque he pecado contra ti. Yo dije, Señor, ten misericordia. Porque he pecado contra ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sáname porque he pecado contra ti. Las generaciones. El Señor hizo en mí maravillas. Santo, santo, santo es su nombre. Porque el poderoso ha hecho grandes obras por mí. Su nombre es santo por siempre. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. El Señor hizo en mí maravillas. Santo, santo, santo es su nombre. Él hace proeza con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes. El Señor hizo en mí maravillas. Santo, santo, santo es su nombre. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Ayuda a Israel, su siervo, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. El Señor hizo en mí maravillas. Santo, santo, santo es su nombre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hizo en mí maravillas. Santo, santo, santo es su nombre. Demos gracias a Dios nuestro Padre, que recordando siempre su santa alianza, no cesa de bendecirnos, y digámosles con ánimo confiado: Favorece a tu pueblo, Señor. Salva, Señor, a tu pueblo y bendice a tu heredad. Favorece a tu pueblo, Señor. Congrega en unidad a todos los cristianos, para que el mundo crea en Cristo tu enviado. Favorece
felicidad. Favorece a tu pueblo, Señor. Bendice esta jornada mundial de la juventud para que produzca muchos frutos de conversiones. Favorece a tu pueblo, Señor. Mira, muestra tu amor a los agonizantes que puedan contemplar tu salvación. Favorece a tu pueblo, Señor. En el silencio de nuestro corazón vamos a presentar nuestras peticiones personales. Favorece a tu pueblo, Señor. Ten piedad de los que han muerto y acógelos en el descanso de Cristo. Favorece a tu pueblo, Señor. Terminemos nuestra oración con las palabras que nos enseñó el Señor. Pater noster, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Nuestro humilde servicio, Señor, proclame tu grandeza, y ya que por nuestra salvación te dignaste mirar la humillación de la Virgen María, te rogamos nos enaltezcas llevándonos a la plenitud de la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. San Miguel Arcángel, Defiéndenos en la batalla. sé nuestro amparo contra la perversidad y las amenazas del demonio. Reina de Dios, te pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Invoquemos ahora el Espíritu de vida que venga sobre nosotros, que abra nuestro corazón para poder entender su palabra. Ilumíname, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Ven Espíritu Santo, Señor y dador de vida, de fuente de toda santidad y de toda gracia. Ven Espíritu Santo, dulce huésped del alma. Ven Espíritu Santo, refresco en la fatiga, el camino de la vida. Ven Espíritu Santo, santificador de la iglesia. Ven y cumple tu promesa, la promesa de Jesús, de morar en todos aquellos que invoquen su nombre. Esta noche como comunidad clamamos a ti, Jesús. Manda desde el corazón del Padre el Espíritu Santo prometido. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor.
tu Santo Espíritu que lo cubra de la cabeza a los pies, para que en esta noche pueda predicar la palabra y la palabra con fuerza, y que nosotros la llevemos en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra boca, para salir a llevar tu palabra. Todo esto yo te lo pido en el nombre de Jesús. Eres el que vive, eres el que reina por los siglos de los siglos. Amén. Proclamamos nuestra fe, que es la fe de la Iglesia. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesús, Hijo único de Dios, nacido de la Virgen María, muerto por nuestros pecados, resucitado entre los muertos, llevado a los cielos, de donde volverá con gloria a juzgar vivos y muertos? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y santificador de la Iglesia? En la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica, en un solo bautismo para el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida del mundo futuro. Sí, creo. Proclamemos nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia en la cual nacimos. Esta es la fe de la Iglesia en la cual vivimos. Esta es la fe de la Iglesia en la cual queremos morir. Amén. Se nos la paz. Todavía no le agarro yo la vuelta a esto. Hoy la iglesia celebra la fiesta de Santa Inés, Virgen y Mártir, una gran santa del martirologio romano. La fiesta de Santa Inés es el 21 de enero y ese día Roma está de fiesta. Se celebra con procesiones en la calle, se oyen cantos de alabanza en honor de esta gran santa. La plaza Navona se llena de fieles y como todos los años turistas y peregrinos llegan desde muy lejos para participar de las fiestas de la Santa Romana. La plaza Navona tiene el privilegio de ser llamada la plaza de Santa Inés, pues allí se levanta la iglesia que lleva este nombre. Es el mismo sitio donde estuvo la prisión de la niña, que es una de las santas más populares de la antigua cristiandad. Hay otra iglesia antiquísima que también está de fiesta, una de las 7 basílicas primitivas de Roma, situada fuera de la ciudad, en el sitio que ocupó la sepultura de la niña sobre las catacumbas de la Vía Nomentana, construida en tiempo de Constantino, a pedido de su hija Constanza. A esta basílica son llevados el 21 de enero todos los años para ser bendecido por el abad de los canónicos de Letrán, 2 corderos que ponen bajo el cuidado de las monjas benedictinas y con cuya lana tejen los palios que los papas remiten a los arzobispos. Hay una doble etimología de la palabra Inés. Se deriva del latín agnes, de agnus, significa cordero, y proviene del griego agnos, que significa pura. Inés nació hacia el año 290. Sus padres eran cristianos ricos y nobles. Procopio, hijo del gobernador de Roma, no era cristiano y amaba a Inés. A su requerimiento ella contestaba: imposible, Procopio, debo ser leal a otro esposo. El gobernador la llamó a su presencia y al enterarse de que era cristiana la amenazó. 2 caminos tienes: aceptar a mi hijo o morir en el suplicio. En realidad lo que quería era asustarla. Ante la negativa comenzaron a torturarla. El hijo del gobernador quería huir con Inés, mas al presenciar los sufrimientos cayó de pronto muerto. Entonces lloró y rogó al afligido padre: Inés, tú sabes realizar milagros, devuélveme a mi hijo. La leyenda dice que la niña rogó y que el joven volvió a la vida. Pero la acusaron de hechicera por los sacerdotes de los ídolos y murió el 21 de enero del año 304. Los grandes padres de la iglesia ensalzan su nombre. Santa Inés es patrona de las hijas de María, de las muchachas jóvenes y de los jardineros. Se la representa como una joven doncella con la palma del martirio y un cordero. Casi todas sus reliquias se conservan en la Basílica de la Vía Nomentana. En Francia hay algunas y también desde el año 1372 en Manresa, España. Esta es la gran santa que celebramos, una de las grandes mártires de la cristiandad. Yo he estado varias veces allí en la Plaza Navona, que es una iglesia donde ella fue decapitada, y también en la iglesia donde está su cuerpo. Y nunca se me olvida un día que teníamos libre
esos de las peregrinaciones, quedamos tarde libre y yo me fui con una pareja. No vienen aquí, no son de grupo, así que no se pongan a tratar de investigar quiénes son. Y ahí yo estaba orando y ellos, apúrate que tenemos que ir a comer los helados que de aquí, de tal lago, que son los más buenos de todos. Yo dije, más nunca salgo con nadie el día libre. O sea, yo estaba con Santa Inés y ellos tenían en la cabeza el helado. Y cada 5 minutos me hablaban, oye, el helado. Hoy también hoy es el día de la Virgen de la Altagracia. Los dominicanos se ofenden de Tati también. Bueno, pues a mí se me había pasado con ir a la Altagracia. Mira, pues también que Dios bendiga al pueblo de República Dominicana, que bastante le falta le hace, como a todos los demás. Pero esta muchacha jovencita, era una adolescente, que fue a martirio. Lo que no sé si ustedes entendieron lo que hacen hoy. Hoy bendicen 2 corderos y las monjas lo tienen y después le quitan la lana y con esa lana tejen el palio. ¿Saben lo que es el palio? Lo que se ponen los arzobispos aquí, en la señal que se pone el Papa y los arzobispos. Y el arzobispo solamente con ese palio se teje y después lo ponen en una cajita que está debajo del altar de la Basílica de San Pedro, del altar de la confesión, que cuando ustedes se paran delante del altar donde está eso, que es como una escalera, ustedes ven la cajita ahí. La gente piensa que esas son las reliquias de San Pedro, pero esas no son las reliquias de San Pedro. Las reliquias de San Pedro están detrás de esa pared que nosotros vemos cuando vamos por la parte de abajo. ¿Se acuerdan? Que vamos por las tumbas y hay un cristal, ahí se ve la tumba. Ese cofre que está ahí, que la gente confunde con los huesos de Pedro, ahí están los palios el año entero. Y según van nombrando el obispo, el Papa lo va sacando de ahí y los va mandando. El palio es un signo de comunión del arzobispado con la sede de Pedro. Solamente el arzobispo puede usar el palio en su jurisdicción. O sea, en la Florida hay un solo arzobispo, que es Monseñor Wensky. Él puede usar el palio en toda la Florida, pero no puede usarla ni en Atlanta, ni en North Carolina, ni en Roma. El único que puede usar el palio en todos los lugares es el Papa, porque él tiene la jurisdicción de toda la iglesia, para que vean cuál es el sentido del palio. Bueno, pues antes de comenzar con nuestro salmo de hoy, vamos a ver quiénes estamos conectados en el internet. ¿A quién tenemos? ¿De qué países? Desde Venezuela. Venezuela. A los venezolanos les recuerdo que mañana tienen una manifestación, pero van a ir con agua bendita o agua exorcizada y con el rosario, porque van a echar por las calles el agua bendita y van a exorcizar en Venezuela. Así que si vas a ir, es una manifestación diferente, lleva sal o agua exorcizada y el rosario. Sí. El Salvador, México, Colombia, Panamá, que están de fiesta con la llegada del Papa mañana. Ruskin, Florida. Justin, aquí en Florida. Las Vegas. En Las Vegas. Lima, Perú. Lima. Mississippi. Milwaukee. San Diego. Atlanta. El Callao. Perú. Ya lo dijiste 2 veces, no se vale porque tú eres del Perú. Claro. Es una sola vez el país. Una sola vez el país. Si no, más nunca terminamos. Guatemala. ¿Cuál? Plantation, aquí en la Florida. New York. Houston. Mira, eso fue del retiro que di este fin de semana con hermanos ánimo. A ver. Costa Rica. Argentina. Orlando. New Jersey. Esos son los que dan los nombres, ¿no? Eso es lo que se comunica, que lo dicen, yo estoy viendo. O sea, puede que haya mucha gente de otros países que nos estén viendo que no. Mira, nuestro amigo español hace tiempo que no entra. A lo mejor perdió el trabajo de sereno que tenía por la noche. El padre José David Asensio. El padre José David Asensio. Padre, ore por nosotros. Pues vamos hoy con el Salmo 45, que se nos quedó de la semana 46. El 45 lo vimos. A ver si alguien me copia la oración que yo hacía. Quien me lo dio la vez anterior me lo vuelve a dar porque desapareció de mi Biblia. No sé cómo una oración se puede ir de la Biblia, pero aquí no está. ¿Qué salmo? Perdón.
Salmo 46. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del maestro de coro de los hijos de Coré, para oboes, cántico. Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro en la angustia, siempre a punto. Por eso no tememos si se altera la tierra, si los montes vacilan en el fondo del mar, aunque sus aguas bramen y se agiten y su ímpetu sacuda las montañas. Con nosotros, Yahvé Shabaot, nuestro baluarte, el Dios de Jacob. Un río, sus brazos recrean la ciudad de Dios, santifican la morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no vacila. Dios la socorre al despuntar el alba. Braman las naciones, tiemblan los reinos. Lanza él su voz, la tierra se deshace. Con nosotros, Yahvé Shabaot, nuestro baluarte, el Dios de Jacob. Vengan a ver los prodigios del Señor, que llena la tierra de estupor. Detiene la guerra por todo el orbe, quiebra el arco, rompe la lanza, prende fuego a los escudos. Basta ya, sepan que soy Dios, excelso sobre los pueblos, sobre la tierra, excelso. Con nosotros el Señor Shabaot, nuestro baluarte, el Dios de Jacob. Aquí termina el Salmo. Un salmo muy... Gracias a Dios estos 3 salmos que hemos visto, ¿se acuerdan? Son salmos reales. Son salmos que presentan a Dios como el 45, 46, el 47 son salmos que presentan a Dios como rey. El que vimos la semana pasada es un salmo precioso. ¿Se acuerdan? En la semana pasada el salmo nos daba un nombre de Dios. Lo voy a preguntar porque alguien se acuerda qué nombre era. Lo están buscando en las notas, ¿no? Elohim. ¿Se acuerdan que la llama a Dios Elohim? Elohim, ¿se acuerdan que dijimos que quiere decir en hebreo el Altísimo? El Altísimo. Y que la palabra Elohim casi siempre se usa en el culto, no se usa en una conversación de día a día, no se usa esa Elohim. El Elohim es cultural del templo hoy. Este Salmo 46 nos presenta otro nombre hebreo de Dios. Hay muchísimos nombres para designar al Señor en Israel. El nombre que nos presenta hoy es el nombre Shabaot. Y Shabaot quiere decir el Dios de los ejércitos. Antiguamente el santo de la misa decía Santo, 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 Dominus Deus Shabaot. Decía Santo, 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 el Señor de los ejércitos. Pero parece que cuando lo tradujeron al español se metió algún pacifista y quitó el nombre de ejército y puso el nombre de universo, que no es el sentido del Salmo, porque no es lo mismo el Dios del universo que el Dios de los ejércitos. Dios de los ejércitos quiere decir el Dios poderoso, el Dios que batalla por su pueblo. Y Dios del universo quiere decir el rey de todo. O sea que cambiaron la palabra y le quitaron el poder que tenía esa palabra, Shabaot, que Dios de los ejércitos. Pero no quiere decir de los ejércitos de la tierra, quiere decir del poder de Dios, porque Cristo se lo dijo a Pilato: mi reino no es este mundo, pero tengo un ejército de ángeles que pueden venir. Un canto como los que hemos visto de los hijos de Coré, estos muchachos que se quedaron al servicio del Señor cuando la tierra se tragó al Padre por la rebelión de Israel. Y este salmo, bueno, ya lo hablamos, que 45 nos hablaba de la venida del rey a establecer el reino aquí en la tierra. El Salmo 46 es un salmo al cual el pueblo de Dios ha recurrido una y otra vez en busca de ayuda. ¿A quién está dirigido? Al músico principal, al director de los levitas que cantaban los salmos. ¿De quién? Ya lo dijimos, de los hijos de Coré. Es un salmo en el original, que no está aquí, dice que es un salmo alamot. Ustedes no lo tienen, si buscan una Biblia antigua sí lo tienen. Este alamot viene de la palabra amat, que se usa en Isaías capítulo 7, versículo 14, donde dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, que le pondrá por nombre Emmanuel. Esta palabra alamot significa con vírgenes, significa. O sea, no sabemos qué significado tenía eso en las instrucciones del Salmo. Sí sabemos que aquí dice que era para oboes,
una de los instrumentos que tocaban los levitas. Este es un canto de liberación. Este fue el canto que cantaron los israelitas cuando cruzaron el Mar Rojo y entraron al desierto. ¿Quién dirigió ese canto? Posiblemente, yo no creo que haya sido Moisés, no me imagino a Moisés cantando, pero pues, a lo mejor haya sido la hermana de Moisés, Miriam, porque Miriam también después entonó otro cántico y tocó la pandereta, parece que era pentecostal o carismática. Miriam, pero Miriam es la que canta, eso nos lo dice en el Éxodo 15, 21. El libro del Éxodo en particular y este salmo de liberación está en unión con lo que yo le dije al principio, que a estos libros de los salmos se llaman libros semejantes al Éxodo. ¿Se acuerda que habían salmos semejantes al Génesis? Los primeros que vimos fueron salmos semejantes al Génesis, anuncian el principio, las cosas que Dios... Los salmos que vienen ahora son salmos de liberación, que corresponden al libro del Éxodo. Por eso se usaron muchos en el Éxodo. El Éxodo, porque recuerda que hablamos, dijimos que era la buena nueva del Antiguo Testamento. Porque ¿cuál era la buena nueva del Antiguo Testamento? Ustedes han sido redimidos. ¿Cuándo se redimieron? Cuando Israel pasó el Mar Rojo y entró al desierto de Sinaí. Por eso San Pedro va a decir después que el paso del Mar Rojo nos recuerda el bautismo. Porque el pueblo de Israel se salvó a través del Mar Rojo. ¿Y qué tuvieron que cruzar? Agua. Y en el bautismo nosotros nos salvamos cruzando las aguas del bautismo. Por eso Pedro dijo que el cruce del Mar Rojo era una prefigura del bautismo. Pero por eso este salmo y está muy relacionado con los libros del Éxodo. Es un salmo que se puede leer en momentos que uno necesita amparo de protección. Porque fíjate que no está pidiendo amparo el salmo, lo que está diciendo es que nosotros podemos refugiarnos con seguridad en Dios. Por eso que comienza: Dios es nuestro refugio y fortaleza. O sea, este es un salmo para cada salmo, hemos dicho en qué momento se lee de la vida. Este es un salmo para momentos de tribulación, que no tanto pide que el Señor te ayude, sino un salmo de ¿qué? De confianza. Que te dicen, en medio de la tribulación, no temas, que el Señor es refugio y fortaleza. Este salmo es un salmo verdaderamente, para mí, el anterior y este son unos salmos bien bonitos. Ustedes se acuerdan también al cruzar el Éxodo que decía el cántico de Miriam que los soldados, y también lo hizo un cantito que cantábamos nosotros con Mirta, que cayeron los soldados de Faraón. ¿Cómo le decía el canto? No. Que se cayó a la mar, los Faraón ok, bueno, ya está, nada más que hasta ahí, hasta nos vamos a cantar ahora. Ese canto está basado en ese hecho que también refleja este salmo. El remanente de Israel, lo que queda de Israel, los Anahuim, están confiando en la liberación de Cristo, la liberación que va a traer Cristo al pueblo que está oprimido. Este es un magnífico canto que me imagino que los levitas entonarían, o no sabemos si sería un canto que entonarían mujeres, porque esa palabra Talmud a mí me da la impresión que eran salmos que no cantaban los levitas, sino a lo mejor las mujeres que estaban consagradas en el templo. Y este salmo, que es corto, gracias a Dios, primero nos habla de la suficiencia de Dios. ¿Qué cosa es la suficiencia? ¿Qué quiere decir la palabra suficiencia? Que todo lo puede dar, es suficiente, Dios solamente basta. Es lo que decía Santa Teresa de Jesús, solo Dios basta. O sea, hay veces que nos puedo preguntar, bueno, ¿cómo sabemos que Dios es suficiente? Primero, la Biblia lo dice, definitivamente lo afirma, que es palabra de Dios. Segundo, en nuestra vida, el que es fiel a Dios lo ha experimentado, que Dios es suficiente. Voy a repetir, todas las promesas que tiene la Biblia tienen una condición. ¿Cuál es la condición para todas las promesas de la Biblia? Que tú seas fiel a Dios. Si tú eres sinvergüenza, estas promesas no son para ti.
Pero el que es fiel a Dios puede estar seguro que Dios es suficiente en todos los sentidos, espiritual y material. Nunca te va a sobrar, pero nunca te va a faltar. Y eso, por lo menos yo lo he experimentado en mi vida. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, es el auxilio en las tribulaciones. Nosotros tenemos muchas veces un gran problema, porque nosotros los cristianos muchas veces no confiamos en Dios, o muchas veces no creemos que Dios es suficiente. Entonces cuando no pensamos que Dios es suficiente, pues no vemos el milagro. ¿Quién vio el milagro? El que sabe en el medio de la tribulación, porque esto se comprueba en el medio de la tribulación. Aquí es muy bonito leer el Salmo y cantarlo con los carros del faraón, todo eso, pero eso donde hay que aplicarlo es cuando llega la tribulación, la prueba. Cuando llega la prueba, si tú lees este Salmo, tú tienes que estar seguro que el Señor es suficiente. Fíjate lo que dice aquí: aunque la tierra sea removida, aunque los montes se muevan, Dios siempre es suficiente. Después del versículo 5 en adelante, nos habla de la seguridad de Dios, que parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Nos habla de un río, sus brazos recrean la ciudad de Dios, santificando las montañas del Altísimo. Por supuesto que esto no puede ser un dato geográfico, porque todos los que hemos ido a Jerusalén y los que van a ir en marzo, sabemos que en Jerusalén no hay río, no hay ni siquiera un mal charco. Lo único que hay en Jerusalén de agua es la poca agua que queda en la piscina de Siloé. Es lo poco que hay en Israel. Luego entonces parece que cuando habla aquí de este río, pues está hablando en forma espiritual. Siempre el río habla de bendición en la Biblia, de presencia de Dios, de lo que provee, porque el río provee agua, provee pescado, provee transportación. Por eso que siempre Juan bautizó en ríos, y es lo opuesto del mar. El mar para los judíos es el lugar donde no sabemos lo que viene, donde puede venir el mal, donde las fuerzas se desatan de destrucción. El mar y el río son totalmente opuestos. Por eso Juan bautizaba en el río, y por eso hoy en día las sectas bautizan en el mar. ¿Cuánta gente yo he visto ahí en el Farito? Sectas 40, 50, bautizándose en el mar, con truza, bikini y todo, y tirándose agua y metiéndose. Te aseguro que toda esa gente han sido bautizados católicos, pero eso es lo que están haciendo, meterse ahí, están renunciando al bautismo católico, y se están bautizando en el mar. No, se están bautizando en el mal, porque la bestia, dice el Apocalipsis, que viene del mal. En un testimonio de un amigo mío de Facebook, de allá de Málaga, él me contaba, yo lo puse en el Facebook, él contaba que a él lo bautizaron en el mar. Claro que había sido bautizado católico antes, pero regresó a la iglesia e hizo la profesión de fe. Por eso que la ciudad de Dios, que está sobre roca, la rodea un río. Está firme y siempre el Señor provee. ¿Te acuerdas del Salmo 1? Nos dice que el hombre feliz, que va a ser como un árbol plantado junto a una corriente de agua. ¿Qué dice el hermoso Salmo 35? Como la sierva busca las corrientes de agua. Así es la palabra de Dios. Del profeta Ezequiel, en el capítulo 47 de Ezequiel, también es muy interesante, porque nos dice que él ve el templo, y del costado del templo surge un río que por donde quiera que pasa las plantas reverdecen. Que los autores y la gente que interpreta la Biblia pues piensan que eso es una alegoría al costado de Cristo, de donde el agua del costado de Cristo salió la iglesia. O sea, esto es lo que quiere decir esto del río. Y como dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos. Esto quiere decir las convulsiones que hay en todas las naciones, que la hay ahora y siempre la han habido. Lo que pasa es que ahora con el internet, cualquier tribulación en cualquier lado, nosotros nos enteramos en el momento. Y antes pasaban 3 años para enterarnos, y a lo mejor ni siquiera nos enterábamos. Así que el internet tiene lo bueno y lo malo. Ahora saca una vieja en la China y tú lo sabes aquí a los 2 minutos. También que nos habla este salmo de la supremacía de Dios. En el Salmo 8, versículo 8, como dice: con nosotros Yahvé Shabaot.
baluarte para nosotros, el Dios de Jacob. Las palabras aquí del salmista nos muestran una imagen posiblemente de los últimos días de la tierra. Las obras de Dios, todo como hablamos en los otros salmos, todas las obras de Dios nos proclaman que Él está presente en la historia. Dios siempre ha estado presente en la historia. Y siempre el Señor ha predecido ha profetizado la paz para las naciones. Pero ¿qué pasa de las naciones que lo buscan a Él como rey? Desafortunadamente, hoy estaba grabando el programa del Apocalipsis para Radio Paz y estábamos hablando de esto, porque yo le dije a ustedes que el Apocalipsis es el libro que más versículos tiene del Antiguo Testamento. No hay libro que tenga más versículos del Nuevo y del Antiguo Testamento que el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis cierra toda la Escritura. El Apocalipsis es el gran amén de la Escritura. Y yo estaba hablando con Jorge que siempre en la iglesia ha habido tribulaciones. Desde el primer momento en la iglesia ha habido tribulaciones. Me imagino que entre los 12 apóstoles hubo gran tribulación cuando vieron que uno de ellos, nosotros no pensamos en eso, pero ¿cuál sería la conmoción de los apóstoles cuando vieron que uno de ellos lo traicionó? Siempre la iglesia nació en medio de una conmoción. Después, las otras conmociones que ha habido en la iglesia, los enredos en la iglesia de Corintios, después los ataques del Imperio Romano que leímos. La iglesia casi nunca ha estado en paz. Pero siempre nos dice el Apocalipsis y también que al final va a haber una gran tribulación. O sea, no una tribulación normal, sino una gran tribulación. Y hoy en día, ¿por qué la tribulación es mayor que antiguamente no era mayor? Pues puedo decir lo mismo, porque tenemos los medios de comunicación. Una cosa que es un ejemplo, pero bueno, viene que cuando ustedes ven cuando hay un ciclón que todavía anda por Cabo Verde y empiezan a decir, viene, se traga Miami, las olas y la gente empieza a vaciar Home Depot y después el ciclón se va por las Bahamas. Los medios de comunicación son transmisores de tribulación. El que oye los medios de comunicación se vuelve loco, desafortunadamente. Por eso, hoy en día casi todo el mundo tiene tribulación. Eso lo he preguntado otras veces. ¿Quién no ha tenido tribulación en su casa en los últimos 3 años? ¿Quién no ha tenido tribulación en el trabajo en los últimos años? ¿Quién no ha tenido tribulación en la iglesia con todo lo que está pasando? ¿Quién no ha tenido tribulación en el país y en la política? Miren todo lo que está. Nada más que ver a Nancy Pelosi te da tribulación. Tribulación, las escuelas, tribulación. No hay seguridad en las escuelas. Y toda esa tribulación que a lo mejor antes no la conocíamos, ahora que nos da más tribulación. Terremoto en la China, antes no se enteraban, ahora nos enteramos inmediatamente. 3.000 muertos. Más tribulación. Por eso dice la palabra de Dios que al final, entre todas las tribulaciones, va a haber una gran tribulación. Pero en esa gran tribulación, lo que tenemos que acordarnos es de este salmo. Y más en estos tiempos de tribulación, Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro en la angustia. Para eso está escrito este salmo. Y en esta última parte del salmo, la supremacía de Dios. Cuando usa la palabra Shabbat, siempre que ustedes vean la palabra Shabbat en la Biblia, quiere decir que está hablando del Dios que está dando la batalla. No un Dios tranquilo, sino un Dios que sale con todos los ejércitos a vencer a todo el mundo. Por eso es de esperanza, Dios está dando la batalla. Por eso dice que Dios es exaltado en las naciones, enaltecido en toda la tierra. Estamos viendo una tribulación rampante, todo está en caos. Todo está en caos. Y antes uno, cuando todo estaba en caos, buscaba refugio en la iglesia, y ahora la iglesia anda en caos. Y si tu parroquia no está en caos, vas a orar ante el Santísimo, te encuentras gente hablando o rezando el rosario a gritos. Hay un gran caos a todo nivel. Por eso tenemos que acordar que siempre el Señor es nuestro refugio, es nuestra fortaleza. Así vamos al Salmo 47, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del maestro de coro de los hijos de Coré: pueblos todos, toquen palmas, aclamen a Dios con grito de alegría.
porque el Señor, el Altísimo, es terrible, el gran Rey de toda la tierra. Somete pueblos a nuestro yugo, naciones pone a nuestros pies. Él nos elige nuestra heredad, orgullo de Jacob, su amado. Sube Dios entre aclamaciones, el Señor al toque de trompeta. Toquen para nuestro Dios, toquen, toquen para nuestro Rey, toquen. Es Rey de toda la tierra, toquen para Dios con destreza. Reina Dios sobre todas las naciones. Dios sentado en su trono sagrado. Príncipes paganos se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham. De Dios son los gobernantes de la tierra, de Él inmensamente excelso. Otro salmo precioso que nada tiene que ver con los salmos sombríos que hemos visto y que vamos a ver. Un salmo real, donde ponen a Dios sentado en el trono, donde muestran al Señor como un rey. Siempre vamos a ver en los últimos salmos, los hijos de Coré siempre ponen al Señor como un rey. Este es un himno de victoria, definitivamente de victoria. Un himno que podemos dar de acción de gracia cuando algún problema, cuando alguna tribulación se va. Porque tenemos que acordar de dar gracias, porque tenemos la tribulación y clamamos, y cuando la tribulación se va, ahí te lo dejo. Venimos en corporación cuando tenemos un problema, cuando se te va el problema, no te veo más. Hay gente que yo los veo entrar, que hace 3 años que no vienen, y digo, ahí viene un problema. Porque alabar a Dios te aseguro que no vienen. Este es un signo de agradecimiento triunfal a Dios, porque en todos los problemas Él nos ha llevado y nos ha sostenido, ha sido nuestro refugio. En la iglesia, en los primeros tiempos de la iglesia, en la liturgia de la iglesia del siglo II y III, este era el salmo que se cantaba el día de la ascensión del Señor, porque es un salmo triunfal. Creo que iba muy bien en la sección, nuestro Rey, el Rey de todos. Y este salmo tiene 2 enseñanzas. El primero, este salmo tiene un alcance universal, raro en Israel, un salmo que va más allá de Israel. Es un salmo que va destinado al reino de Dios. Casi siempre los salmos son para Israel, pero fíjate cómo dice, reyes paganos rodean el trono. O sea, aquí está presentando el verdadero reino de Dios que se consolidó en la iglesia, y el regocijo porque Dios reina. En muchos lugares la autoridad, antes de un rey, ahora de los gobiernos, en muchos lugares la autoridad no es motivo de gozo. En Venezuela ni en Nicaragua la autoridad es motivo de gozo, al contrario. Sin embargo, vemos que en el gobierno de Dios sí es motivo de gozo. ¿Por qué? Porque Dios reina con justicia. Es una de las frases mejores. Dios es verdaderamente justo. En Dios no hay doblez. Pero también nos dice que además de ser para un reino universal, de ser una nota de regocijo porque Dios reina y reina con justicia, también nos dice que el Altísimo es terrible. Y uno no puede decir, bueno, esta palabra está como un poco... Pero yo leyendo el Salmo me acordé de la basílica, la cueva de San Miguel Arcángel en Monte San Angelo, Monte Galgano, perdón. ¿Quiénes han ido al Monte Galgano cuando hemos ido? Bueno, bastante han ido de aquí, así que saben de qué hablo. Cuando uno baja todas esas escaleras y llega a la entrada de la cueva, afuera tiene un letrero que dice, este es un lugar terrible, esta es la casa del Dios vivo. Pero y de verdad que cuando uno entra, uno siente que está entrando a un lugar que no tiene nada que ver, tú sientes ahí, porque la palabra terrible no es terrible en malo, sino es un lugar fuerte, un lugar donde tú entras y sientes que hay algo poderoso ahí. Por eso dice, nuestro Dios es poderoso, terrible. Porque hay algo que es terrible que es bueno y algo que es terrible que es malo. Esto quiere decir que cuando tú tienes a Dios, tú te encuentras con Dios, tú tienes una sensación terrible, pero no de mal, sino de la grandeza de Dios. También nos dice que Dios es majestuoso, es como un rey. Dios está rodeado de toda gloria, que hay que tomarlo en serio, que a Dios tenemos que tomarlo en serio. ¿Cuánta gente, inclusive en la iglesia, hay que no toma a Dios en serio? Que ame sus negocios y piensa que la iglesia es
un pasatiempo y que Dios, pues, no sé, está ahí para cuando yo me muera recogerme porque se va a olvidar de toda la sinvergüencería que yo hice. No, nuestro Dios es majestuoso. El principio, también otra palabra que entendemos mal cuando dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero no es miedo, es temor, es sobrecogimiento. Porque cuando tú ves un Dios que se parece a ti, y ese Dios no te da ni sí, ni fu, ni fa. Un Dios igualito que yo es mi socio, vamos a jugar dominó. Y desafortunadamente mucha gente en la iglesia ha llevado a la gente a pensar que Dios es eso. Y yo oigo decir, Chucho es mi amigo. Y yo digo, ¿qué Chucho? Dice Jesús. Le digo, no, Jesús no es tu amigo, Jesús es tu Dios. Porque hago cosas con los amigos míos que yo no las puedo hacer con Jesús. Todo eso que ha llevado a la iglesia con toda esa sensibilidad barata, que ha llevado a que la gente pierda el santo temor de Dios. Todo el mundo toquetea la custodia cuando pasa, después cuando el Santísimo está ahí pasan por delante para allá y nadie se arrodilla en la iglesia cuando entra. ¿Por qué? Porque se ha perdido. Dios tiene que estar aparte de nosotros. Cuando Dios se mete en el medio, se mete en el sentido que lo estamos viendo en este momento, la gente le pierde el respeto, porque Dios es misterio. Es como los padres, por mucho que digan, yo soy amigo de tu hijo, mentira, tú no puedes ser amigo de tu hijo. Como yo vi en esos programas que yo veo de ID Discovery, de asesinatos y eso, que esta mujer decía, pero yo era amiga de mi hija, yo hasta le recetaba qué pastilla anticonceptiva tenía que tomar. Yo dije, tú no eras amiga de tu hija, tú estabas destruyendo a tu hija. Eso que se hace con Dios se hace en la familia. Cuando se pierde el respeto a los padres, no hay orden. Y cuando se pierde el respeto a Dios, no hay orden. San Agustín lo decía, si entiendes a Dios, no es Dios. Tan sencillo como eso. O si desnudas a Dios, todo termina en una burla. Dios es misterio. Y hoy en día en la iglesia han querido sacar a Dios del misterio y hacerlo popular. Entonces termina como un político o como un artista de Hollywood que yo sigo. No, Dios es misterio. De Dios poco sabemos. Y como es misterio, como es majestuoso. Y si es majestuoso, terrible, tenemos que ir a Él ¿con qué? Con respeto, con reverencia. Y aquí también cuando se refieren a Dios, usan una palabra que está traducida, que es Elohim. También se dice Elohimna, que quiere decir el Dios que reina, el Dios que es soberano, el Dios que está en su trono por encima de todo. Es otro de los nombres de Dios. En el web de nosotros yo tengo un tema que se llama los nombres de Dios y tengo explicado algunos de los nombres de Dios. Este versículo también sugiere el tiempo de David, cuando David venció tantos pueblos y los sometió a Israel debajo de nuestros pies. Es una figura de cuando se somete a alguien. También es un salmo que nos recuerda el pacto de Dios. Fíjate que se mientan a dos patriarcas, a Jacob y a Abraham, en este salmo. Jacob hace como el entronque de Israel con la promesa de Abraham. Y después, con toda la extensión de los pueblos, esta unión con Abraham, por supuesto que tiene que ver con el primer pacto que hizo Dios con el segundo, pero no vamos a meternos en el primero para no enredarnos, con el primer pacto que hizo Dios con Abraham, que yo siempre digo que más que un pacto es una promesa, porque un pacto es cuando las dos personas aportan algo, ¿no? Uno pone las condiciones y el otro que aporta el cumplimiento de las condiciones. Yo extrañaba la voz de Arnold, que es el sucesor de José, que en gloria ahorita se empieza a reír y decir jejeje, porque va camino de que eso, que José era mi eco, ahora Arnold es mi eco. Yo decía que en un pacto una persona pone las condiciones y la otra persona pone el cumplimiento, la obediencia a las condiciones. Tú compras un carro, haces un pacto, el banco pone el dinero y tú pagas
según estipuló el contrato. En el caso de Abraham, acuérdense que dijimos que es un pacto incondicional, porque el que caminó por el medio de los animales muertos, sacrificados, ¿quién fue? Dios. Abraham no caminó. O sea, Dios es el que se compromete, te voy a dar como herencia todas las naciones de la tierra. Le cambia el nombre, padres, millones de personas serán tus hijos, de toda raza y nación. Por eso yo creo que es un pacto en el sentido de que se puso una marca para el pacto, que fue la circuncisión. Pero para mí que es una promesa con una señal de quién posee la promesa. Porque desde el momento que tú no yo te digo a ti, te voy a llevar a Israel gratis, y no te digo, págame ni nada, ya eso no es un pacto, eso es una promesa que tengo que cumplir. Yo te puedo decir, te voy a llevar a Israel y después tú me pagas mensualmente. Eso es un pacto. Por eso, bueno, hablando de eso, este pacto de Abraham que entronca con el pacto del Sinaí, con el pacto de Moisés, que es con el pueblo de Israel, y después con el último pacto, el pacto de Cristo sobre todas las naciones. Por eso este es un himno que también nos habla de cumplimiento del pacto de Dios. Y por último, ya para terminar, y ahora hoy es el único día que hemos cumplido estudiar 3 salmos en el día. Así que yo creo que en unos 4 meses terminamos los salmos, si Dios quiere. Salmo 48. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Salmo, cántico de los hijos de Coré. Grande es Yahvé y muy digno de alabanza. Es en la ciudad de nuestro Dios, está su monte santo. Hermosa colina, alegría de toda la tierra. El monte Sión, confín del norte, la ciudad del gran rey. Dios desde sus palacios se revela como baluarte. De pronto los reyes se alían, irrumpen todos a una. Apenas lo ven estupefactos, aterrados, huyen en tropel. Allí un temblor los invadió, espasmos como de una parturienta, como el viento del este que destroza los navíos de Tarsis. Lo que habíamos oído, lo hemos visto. En la ciudad del Dios de Shabaot, en la ciudad misma de nuestro Dios, la ciudad que Dios afirmó para siempre. Tu amor, oh Dios, evocamos en medio de tu templo. Como tu fama, oh Dios, tu alabanza alcanza los confines de la tierra. Tu diestra rebosa justicia. El monte Sión se regocija. Exultan las ciudades de Judá a causa de tus juicios. Den vuelta en torno a Sión. Cuenten sus torres. Presten atención a sus murallas. Visiten sus palacios. Para decir a la próxima generación, este es Dios, nuestro Dios por los siglos, nuestro guía para siempre. Otro salmo bien hermoso, que no hay que decirlo. ¿A quién se refiere? A Jerusalén. Aquí está retratada, claro que a Dios, pero aquí está retratada por todos lados Jerusalén. Y este es un salmo que se debe haber escrito para la celebración de una gran victoria, de las que tuvo David. ¿O se acuerdan la victoria que tuvieron cuando la primera vez los babilonios se retiraron? ¿Se acuerdan como una peste? Los babilonios al otro día miraron. ¿Se acuerdan que el profeta le dijo, mírenlo bien porque mañana no van a estar ahí? Y pasó. Esto es un himno de victoria de Dios sobre todo el mundo. Claro que pone a Jerusalén como centro de la victoria. ¿Por qué? Porque ¿dónde vivía el rey? Jerusalén. ¿Dónde estaba el centro de adoración a Dios? Jerusalén era el centro de todo poder de este estado teocrático de Israel. Era un himno de los que cantaban las tribus cuando subían a Jerusalén a las fiestas. Cantaban el salmo, qué alegría cuando me dijeron, cuando llegaban, pero este es el salmo que iban cantando cuando llegaban a Israel. ¿De qué habla? De la victoria de un rey. O sea, el énfasis en este salmo es la grandeza de Dios. Y lo que vimos como el anterior, por eso que se parecen. Dios es grande, y si Dios es grande, ¿qué surge de la grandeza de Dios? Nuestra alabanza. Solamente alguien alaba a Dios cuando reconoce que Dios es grande. Si no, es chucho. La alabanza solamente sale cuando tú ves lo grande que es Dios y lo poco que tú eres delante de Dios y cómo Dios se fija en ti y te da la victoria. Siempre que se habla de monte se habla de santuario.
La verdad que siempre los santuarios los ponían en los montes hasta los paganos, porque los santuarios eran, cuando tú entrabas a un santuario, desde la tienda de la reunión, desde el tabernáculo del desierto, porque eso es el tabernáculo, es un lugar que te separa de todo lo demás de afuera. O sea, los judíos en el desierto, los hebreos, cuando querían ir a adorar, tenían que salir del campamento, porque el tabernáculo estaba afuera. Tenían que separarse del ajetreo, del compra y venta, de los muchachos gritando. Tenían que entrar a una zona delimitada, por eso tenía cortina, donde tú sabías que ese lugar quedaba fuera de todo lo que tú dejaste en el exterior. Y después, con el tiempo, porque en el desierto no había montañas, a no ser las de Sinaí en esa cadena, pero ellos salieron pronto de ahí. Después los templos lo pusieron a hacer arriba de montaña. Pues lo mismo que le he dicho cuántas veces, cuando uno sube una montaña, según uno va subiendo, uno va sintiendo un silencio tremendo. Todo se va quedando abajo. Encima de las montañas siempre hay un silencio tremendo, y donde tú puedes encontrar tu relación con la más gloria de Dios. Por eso los templos y el templo de Jerusalén estaba encima del monte Moría, que no era gran cosa, pero por lo menos da sentido de subir, porque siempre a Dios tú no te puedes quedar en el llano. Con Dios tú tienes siempre que ir, tanto en inteligencia, en adoración, en alabanza. En Dios siempre se va subiendo. Esa es la escala que puso San Juan Climaco, porque según tú subes, los demonios quieren alarte para abajo. Pues este santo templo, y habla del norte. ¿Cuál es el norte del templo? El norte del templo es el santo de los santos, donde estaba la parte de lo que es el templo. Si ustedes se fijan, cuando van a Jerusalén, lo que hoy cubre en la punta del monte Moría, que antiguamente ahí estaba el altar, ahí estaba el arca del templo, estaba ahí. Hoy está la mezquita. No es una mezquita, el monumento ese con la cúpula dorada. Si ustedes ven, no está en el centro. La gente piensa que el templo, el edificio está en el centro. El edificio no estaba en el centro, el edificio estaba rodado un poco para acá. Por eso cuando hablaban del norte del templo se referían no a los atrios, no al altar, sino al edificio donde estaba el santo de los santos. Por eso habla del norte del templo. Y los detalles que tiene este salmo, yo se los recomiendo a ustedes que lo lean durante la semana. Habla de muchas cosas, habla de Tarsis, que Tarsis era una colonia fenicia de España, donde salían muchos barcos para el Mar Rojo, donde había mucho contacto con el extranjero. Por eso este es un salmo también que no es solamente para Israel. Si tú lees el salmo, es para todas las naciones. Dice: vengan las naciones, suban. A lo mejor este año lo leemos en Israel cuando vayamos. Lo voy a bueno, como yo me voy a olvidar de aquí a allá, algunos de ustedes hacen la caridad de recordármelo, pero no allí. No decirme, Fran, el 48. Ustedes lo dicen antes. Este salmo está lleno de alabanza al Rey. Vemos cómo recarga los grandes hechos de Dios, como dicen nuestros padres. Rescató a nuestros padres, nos salvó en tiempos pasados. Hemos visto la obra de Dios. O sea, según Israel subía, iban reflexionando lo que Dios había hecho por ustedes. Hoy en día, digamos, ir a la iglesia así mismo. Hoy en día la iglesia debía ser un lugar que cuando tú llegas, te aísla de todo lo que dejaste atrás. Pero ahora, sales del mundo, llegas a la iglesia y lo que oyes es una canción que la tocan en las belloneras en Puerto Rico. Belloneras son las que le echan dinero, en Cuba decían vitrola, que le echan dinero y ponen canciones. Tú entras a la iglesia, oís canciones de Dios y entran canciones que te suenan al carnaval de la calle 8. Entonces, en vez de llevarte a Dios en la iglesia, ¿a dónde te llevan? Al carnaval de la calle 8. Y hasta veo a doñas y dones que mueven la colita en las canciones en la misa. O sea, en vez de sacarte de lo cotidiano, te meten en lo cotidiano. Se acaba la misa, que te encuentran en el templo, una algarabía como si estuvieras en la feria que hacen ahí en el Fayú. O sea, la iglesia tiene un lugar donde te saque de todo lo que... un lugar diferente. Tú no vas a entrar a una iglesia para ver un edificio que se parece a Publix, que tiene todas las paredes pintadas de blanco y una cruz por allá. Como dicen en la iglesia melquita, la iglesia tiene que entrarte por todos lados.
por los ojos. Por eso la iglesia mezquita tiene los iconos todos brillando, por el olor de las velas. O sea, cuando tú entras a la iglesia, tú tienes que sentir lo que sentíamos antes en las iglesias. Como cuando tú entras a Notre Dame, o todavía aquí en Miami, cuando tú entras a Jesús, que te das cuenta que estás entrando a un lugar diferente. Ahora hay iglesias que no voy a mencionar para no meterme en pleito, que cuando tú entras te parece que estás entrando a un tabloncillo de básquet de una universidad. Y aunque crean que no, todo esto es algo muy bien organizado. Todo esto es algo, esto no es. Yo estaba hablando con Jorge atrás y decíamos que una frase que decía Madre Angélica, que Madre Angélica decía que cuando el Concilio Vaticano, después del concilio, ella mandó a todas sus monjas que estudiaran los documentos del concilio para ver los cambios que estaban pasando. Dice Madre Angélica, yo no vi en el concilio dijera que hicieran la misa en español. Yo no vi que el concilio dijeran que viraran el altar. Yo no vi que el concilio dijera que quitaran los santos. Yo no vi que el concilio dijera que las monjas se quitaran los hábitos. Y es verdad, el concilio no dijo nada de eso. Los documentos del concilio son increíbles. Dijo que había que actualizar la iglesia. Actualizar. Pero ¿qué pasó? Hicieron como que de la comisión que después puso los cambios, ahí están la gente que cogieron por la comisión, lo que hizo fue hacer que pensar que de 1964 para atrás nada sirvió. O sea, crearon una iglesia nueva, que cuando tú la ves tiene poco que ver con la otra. Y yo creo que eso se hizo con muchísima maldad, porque eso no lo mandó el concilio. El concilio mandó actualizar cosas que a lo mejor se habían quedado, y eso le decía a Jorge cómo descontinuamos todo con la iglesia, porque estábamos hablando que en la base del obelisco del Vaticano, ese grande que está en la base, si ustedes tienen la curiosidad alguna vez, en vez de mirar para arriba, mirar para abajo, dice Christus vinci, Christus regna, Christus imperat. ¿Qué quiere decir? Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Eso es lo que gritaban los mártires cuando llegaban al suplicio, por eso está escrito en la base del... Y ese ha sido uno de los cantos más hermosos de la iglesia que se cantó. Ese es el primer canto que se conoce de la iglesia, el Christus vinci, de la época de las catacumbas. Y de buena primera, después de la implementación del concilio, el Christus vinci se perdió de la... ¿Quién canta el Christus vinci hoy? Jorge ni se lo sabía. Algunos que lo conocen, pero la mayoría de la gente, o sea, se han ido tratando de quitar todo lo que da continuación a los apóstoles. Como decía el Papa Benedicto, también te parece la iglesia que era un árbol que le cortaron las raíces y dejaron nada más que la parte de arriba. ¿Qué pasa a un árbol que tú le cortas las raíces? Se muere. Eso es lo que estamos. No nos vamos a morir porque tenemos la promesa de Dios. Este es un salmo, como le dije también, de alabanza a Dios. Y sobre todo también, igual que el salmo anterior, y terminamos, es un salmo de la permanencia del rey. Dice en el 12, el monte Sión se regocija, exultan las hijas de Judá a causa de tus juicios. Dad la vuelta a Sión, girad en torno de ella, enumeren sus torres. También este salmo es posible que se haya cantado en la fiesta de los tabernáculos. Fíjate cómo esta gente eran sacerdotes, los hijos de Coré, ellos ponen muchas cosas referentes al... ¿Por qué? Porque el día de la fiesta de los tabernáculos, el último día, que era la fiesta de los Anna Rabá, yo se lo he explicado muchas veces, el sumo sacerdote iba a la piscina de Siloé, que Siloé quiere decir el enviado, sacaba agua, salía una procesión con palmas, gritando bendito el que viene en nombre del Señor, y rodeaban todo Jerusalén en procesión hasta llegar al altar. O sea, porque en Israel había procesión. O sea que este salmo sugiere también la fiesta de los Anna Rabá. ¿Y qué quiere decir los Anna Rabá en hebreo? La salvación es hoy, ni mañana ni pasado. La salvación llegó hoy. Y también es un salmo de la permanencia, porque ¿cuál era el sentido de permanencia de Israel? El sentido de permanencia de Israel, que le he dicho montones de veces que nosotros no lo tenemos porque no lo conocimos. El sentido de permanencia de Israel era el templo. Ellos estaban seguros que mientras tuviera el templo, Israel iba a subsistir. ¿Por qué? Porque la única adoración que mandó Dios se hacía en el único templo. Ellos decían, si aquí solamente se adora a Dios, ni siquiera en el resto de Israel,
y Dios tiene que recibir adoración, quiere decir que este templo siempre va a permanecer. Ellos ni se imaginaron que iban a cambiar la adoración de una alianza para la otra. Por eso es como el templo de la seguridad de Israel, por eso que en Mateo 24 los discípulos le dicen a Cristo, mira qué maravilla de templo tenemos ahí, en el monte de los Olivos, en el Dominus Flevit, que dice Jesús lloró. ¿Por qué le dijeron eso? Le quisieron decir a Cristo, mira qué clase de templo, o sea, a esto no lo tumba nadie. Esto va a permanecer como pensaron la gente con las Torres Gemelas, y se cayeron en 2 segundos. Esas son las seguridades, falsas seguridades y por eso fue que Jesús los contrarió tanto cuando ellos le presentan ese templo como signo de ¿qué? De permanencia. ¿Y qué le dice Jesús? De eso no va a quedar piedra sobre piedra. Y por eso ellos no lo pudieron creer. ¿Cómo esa mole gigantesca va a quedar? Vayan hoy y miren, no queda ni una piedra. Porque la permanencia de Dios no estaba ligado al templo. Ese es el gran error. La permanencia de Dios está ligado a la alianza, al pacto. Dios tuvo la permanencia en el pueblo de Israel a través de la alianza con Moisés. Dios tiene la permanencia con nosotros a través de la alianza con Cristo. O sea que la permanencia de Dios en el mundo no está ligado a ningún templo, está ligado a la gente con quien Él hace el pacto, la alianza. Mientras queden 20 católicos en el mundo, Dios sí tiene la permanencia y quiere decir que Dios sigue, el pacto de Dios sigue actuando en el mundo. No quiere decir que al final de los tiempos tienen que haber como ahora 1.000 millones de católicos, sabe Dios cuánto quedarán, pero sí quedarán 30, ese es el remanente de Israel y Dios actúa con ese remanente. Les recuerdo, ya para terminar, nuestro viaje a Israel, hablando de eso, ya tenemos 30 personas apuntadas, cosa inusual, siempre la gente se empieza a apuntar en el mes de febrero y marzo. Nos vamos a Israel, todavía quedan puestos. Hay un grupo que primero va a Medjugorje, que ya se cerró, ¿verdad, Mildred? El de Medjugorje ya llegó al tope que debían ir porque la aerolínea aumentó $200 el pasaje. O sea, que vaya a Medjugorje hay que conseguirlo y subir los $200. Pero Israel todavía sigue abierto. Sí que los que le interesan ir a Israel en el mes de marzo, Mildred tiene atrás el flyer con todos los datos, y si ustedes que están mirando por internet, porque hay muchísima gente también fuera de Estados Unidos, pueden ver en www.apologeticasiloe.net, ya ustedes lo conocen. Si entran a Apologética, enseguida encuentran el programa del viaje. Vamos ahora a cerrar la noche con nuestra oración.